Hola, muy buenos días. Mi nombre es Juan Esteban Sarabia, soy pastor de la Iglesia Cristo Redentor y estamos muy felices de compartir esta mañana con todos quienes se están conectando o llegarán a ver este servicio. Y le pedimos a Dios y confiamos en Dios que va a ser de mucha bendición para todos los que estamos meditando, acercándonos con el deseo, el corazón abierto para acercarnos a Dios. Hoy vamos a meditar en un aspecto que a veces no se medita mucho en nuestra sociedad, que es la madurez. Este sermón lleva por nombre La alegría de madurar. Estuve buscando algunas definiciones acerca de ser maduro y logré hacer este resumen. Una persona madura es aquella que ha crecido físicamente para ser independiente y tiene la sabiduría para hacerse cargo de su vida, es decir, sabe vivir, ha aprendido a vivir. Es muy importante esto. Y importante reconocer que no por tener más de 18 años alguien puede decir yo soy realmente maduro. Porque tú y yo y todos conocemos a personas que tienen más de 18, 40, 50, hasta 60 y la verdad muchas veces siguen siendo niños, ¿cierto? Y para ser honesto, todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos los que están conectados, todos los que están viendo esto, tenemos algunas áreas en nuestra vida bastante inmaduras. La manera en que pensamos, la manera en que actuamos, hay actitudes de niño en nuestra vida o de adolescentes. A veces en lo emocional, en envidias, en pensamientos, en nuestros deseos, frente a nuestros miedos, actuamos como niños. O a veces en nuestra manera de presentarnos frente a los demás. O cómo enfrentamos los problemas, o cómo expresamos nuestros enojos. Muchas veces somos niños y maduros y lo somos de manera inconsciente. Nos acostumbramos a vivir de esa manera. O lo ocultamos o incluso en otras ocasiones validamos ciertas inmadureces en nuestra vida. O peor aún, responsabilizamos a otras personas respecto de nuestra inmadurez. Entonces, estoy seguro que este mensaje puede traer mucha ayuda para todos nosotros, porque sé que muchos adultos, si no todos, en realidad todos, tenemos áreas en las cuales seguir madurando. Y la alegría de madurar es algo que deberíamos desear cada uno de nosotros y por eso te animo a escuchar con un corazón abierto, con oídos atentos a esta meditación. En nuestra iglesia disfrutamos mucho de estudiar la Biblia domingo a domingo y en forma sistemática generalmente lo hacemos, es decir, estudiamos todo un libro de la Biblia de manera de entenderlo bien y desde el domingo pasado comenzamos a estudiar la carta de Santiago. Le hemos llamado a esta serie Sabiduría del Cielo. Esta carta es escrita por Santiago, muy probablemente el hermano de Jesús, ¿cierto? Hijo de María y José, que llegó a ser un líder muy querido y respetado en la iglesia cristiana durante el primer siglo. Y él escribe esta carta dirigiéndose a los creyentes esparcidos por todo el mundo, que estos creyentes esparcidos experimentaban muchas pruebas de su fe, es decir, pruebas externas y pruebas dentro de su propia vida. Y acá inmediatamente hay un área para madurar, creo yo. Ya que muchas personas piensan hoy que si se acercan a Dios y como Dios es bueno, entonces toda mi vida, si yo estoy cerca de Dios, toda mi vida va a estar bien, no voy a tener ni un problema. Esa es una manera infantil de ver la vida de fe, ya que Jesús mismo dijo que los que lo siguieran estarían expuestos a diferentes pruebas, pero que valía mucho la pena caminar con Jesús, enfrentar esas pruebas, pasar por ellas, ya que aquellos que permanecen se purifican, crecen, maduran y en última instancia muestra que esa fe era genuina y nos lleva entonces esa fe que permanece al encuentro con nuestro Señor. Entonces Santiago parte esta carta enseñando cómo enfrentar esas pruebas, tanto externas, que fue lo que vimos el domingo pasado, y ahora, que es lo que vamos a estar meditando, esas pruebas más bien internas, esas pruebas que surgen de nuestro propio corazón. Y Santiago, de alguna u otra manera, nos está invitando a madurar. Madurar en la vida de fe, resistiendo, reconociendo
y poniendo en práctica. Vamos entonces con lo primero. Madurar es resistir a la tentación. Un creyente maduro es aquel que resiste la tentación. Santiago dice que esa madurez que resiste la tentación interna trae felicidad. Mira lo que dice el verso 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Esta idea es totalmente contracultural, ¿cierto? De resistir la tentación. Nosotros en nuestro tiempo escuchamos feliz aquel que desea algo y lo satisface de inmediato, ¿cierto? Como un niño, ¿cierto? Papá, yo deseo esto y lo quiero ahora, ¿cierto? Quiero mi cuarto de libra ahora. Pero hijo, eso no te hace bien. Y el niño va a responder, no me importa papá, yo lo quiero y lo quiero ahora y quiero 2 o 3 o 4. La tentación entonces es desear algo que nuestro Padre Celestial ha dicho que no es bueno, que no es su plan para nosotros y que no nos hace bien, y nosotros desearlo y tomarlo y hacerlo. Santiago entonces quiere llevar a los creyentes y a toda persona a la madurez, al entendimiento. Por eso él va a explicar la raíz de esta tentación y el resultado de la tentación que viene cuando nosotros optamos por hacer eso. Mira lo que dice el verso 13 y 14. Que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Todos sabemos que esos deseos vienen de adentro, de nuestro propio corazón. Y en nuestra vergüenza tratamos de culpar a otros o los validamos diciendo esto está bien, nos justificamos o hacemos responsables a la sociedad, a la educación, a nuestros papás. Es por culpa de mis papás que yo soy así. Y en última instancia, responsabilizamos a Dios de nuestros propios deseos que a veces son muy torcidos. Tú me hiciste así, por lo tanto está bien que yo sea así. Pero Dios nos dice hoy día, no es así. El problema está en nuestro corazón. Y mientras no reconozcamos eso, no hemos madurado, no estamos madurando. Hay algo en nuestro corazón caído que todos nosotros tenemos que nos lleva a desear cosas que no son la voluntad de Dios, que van en contra de Dios y que nos causan daño. Y el problema está aquí. Entonces, la pregunta para nosotros es ¿por qué resistirnos a eso? Mira lo que dice el verso 15. Porque luego que ese deseo, ¿cierto?, es concebido, engendra el pecado, y el pecado una vez consumado, da a luz la muerte. Esta imagen es súper fuerte. Santiago, el autor de esta carta, ocupa la imagen de un embarazo, pero que en vez de dar a luz vida, eso que engendró nació muerto. Es una imagen triste, dolorosa. Yo me acuerdo una vez un hombre que estaba aburrido en su matrimonio y le pedía a Dios que le diera una señal. Y estoy hablando de un hombre de fe. Y me dice que la semana anterior que se juntara conmigo había llegado una compañera de trabajo muy linda y que estaba siendo muy cariñosa con él. Y él me dijo, creo que Dios me ha enviado una señal, que es esta mujer, para salvar mi vida del agobio de mi matrimonio. A lo cual le tuve que decir, no, Señor, esos son tus deseos, y si sigues esos deseos, engañarás a tu esposa, la dejarás, dañarás a tus hijos y dañarás a muchas personas que están a tu alrededor. Porque cuando el deseo entonces va engendrándose, ¿cierto? Y el pecado va saliendo de nuestro corazón y cuando tomamos ya esa decisión, ¿cierto? El pecado concibe, por decirlo así, eso trae muerte. Y como Dios quiere que nosotros seamos muy felices, claro que sí, pero no de una manera inmadura. Porque la manera inmadura es dejar fluir nuestros deseos que van en contra de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces una mujer y un hombre maduro son aquellos que han entendido esto, que el problema está en el corazón, que sabe que esos son pensamientos que van a dañar y que traerán dolor y los resisten sin
sin culpar a otros, sin excusarse. Y confían en que la voluntad y los pensamientos de Dios son más sabios que los deseos de nuestro propio corazón. Por lo tanto, resisten esa tentación. Si tú quieres saber y entender bien cómo empezar a resistir eso, te quiero animar a terminar de escuchar esta reflexión. Entonces, primero, madurar es conocer lo que pasa en nuestro corazón y resistir esos deseos que van en contra de Dios. ¿Por qué? Porque llevan a la muerte. Segundo, madurar es reconocer a Dios. Es reconocer que Dios nos da buenas cosas y alegrarse en eso. Esto es madurar. Muchas veces no pensamos así. Pensamos que las cosas buenas vienen de la suerte. Escuchamos frases como: yo necesito que se alineen los planetas, que la Pachamama me dé cosas buenas, o que incluso nuestro propio esfuerzo nos dé las cosas buenas de la vida. O justamente lo que Santiago está diciendo es entregarse a nuestros deseos. Pero mira lo que dice Santiago, versos 16 y 17. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros, ni se mueve como las sombras. Las cosas buenas vienen de Dios, de nuestro Padre Celestial, de aquel que creó las estrellas. Como un papá que sabe lo mejor para sus hijos y nos da lo mejor, es Él el que hace que salga el sol cada mañana, es Él el que nos permite disfrutar de un abrazo, de un beso, del amor de la familia. Dios es el que ha permitido que podamos sentir la brisa del viento, que nos permite quizás esta mañana disfrutar de un desayuno. Es aquel que nos permite tener sentimientos de paz, de gozo, la idea de justicia, la alegría. Y el mayor regalo que Dios da a la humanidad está en el verso 18. Que dice: por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Es decir, Santiago está diciendo que al recibir la palabra, al conocer en esa palabra a Jesús, ¿cierto? Al reconocer que nuestro corazón tiende al pecado, poder arrepentirnos y confiar en Cristo, aquel que hace eso es perdonado, declarado hijo o hija de Dios, y recibe el Espíritu de Dios para un cambio de vida profundo. Empieza a vivir con Dios, con la esperanza que Dios da, con los propósitos que Dios da, creyéndole a Dios y disfrutando de la vida que Él nos da, de las cosas que Él nos da cotidianamente. Y nos da incluso sus propios deseos. Entonces ya no tengo el deseo, empiezan a luchar, en el creyente empieza a luchar el corazón pecaminoso con el corazón que Dios nos da, que está bajo la soberanía de Dios. Y mis pasiones se empiezan a ordenar con las pasiones de Dios, nuevas pasiones del cielo. Madurar entonces es saber, reconocer lo que está pasando en mi corazón y resistirlo. Segundo, reconocer a Dios y sus favores. Desear los favores de Dios, reconocer a Dios, buscar esos favores. Y tercero, madurar es poner en práctica la voluntad de Dios, la palabra de Dios. Hay una alegría práctica en las palabras de Santiago. Los últimos versos de esta sección nos llaman a oír y poner en práctica. Hay alguien en nuestra iglesia que ocupa un muy buen ejemplo, muy gráfico, de que por eso Dios nos creó con 2 oídos y una boca, donde cada vez que nos miramos al espejo debemos recordar que debemos escuchar el doble de lo que hablamos. Santiago entonces dice en estos versos que nuestra boca refleja lo que hay en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón se entrega al orgullo, nuestra boca se llenará de orgullo. Cuando nuestro corazón se llena de ira, nuestra boca se llenará de ira, de enojo, o de envidia, o de palabras obscenas, o de pelambre, o a la mentira. Por eso dice, versos 21 y 22, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Tú puedes estar hoy día conectándote por primera vez o ser parte de una iglesia por muchos años. Y el llamado es exactamente el mismo. Para de hablar.
Despójate de eso y escucha a Dios. Y considera poner en práctica lo que estás escuchando. Primero, arrepintiéndote. Decir, sí, Señor, yo reconozco que mi corazón tiende a alejarse de ti. Reconozco que he encontrado justificaciones e incluso te he echado la culpa a ti. Te pido perdón. Si tú ya eres cristiano hace años, ¿qué tienes que hacer? Exactamente lo mismo. Lo mismo que hiciste el primer día, arrepentirte de tus pecados y ahora a empezar a tomar en serio al Señor. Conozco a tantos cristianos que llevan años en la iglesia y reconozco que hay etapas en mi vida que he actuado así, por años en la iglesia, pero seguimos hablando igual, a veces llenos de ira, a veces con una doble vida, entregándonos a nuestros deseos. Vamos el domingo a la iglesia y sin embargo el lunes seguimos viviendo entregados a nuestros deseos. Santiago dice, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida cómo es. Imagínate entonces que te miras al espejo, te ves despeinado y dices, wow, estoy muy despeinado. Te das vuelta y sigues caminando despeinado. En cambio, el hombre maduro, la mujer madura es que se mira al espejo en la palabra de Dios, ¿cierto? Escucha la palabra de Dios. Dice, wow, en realidad mi vida está súper despeinada. Oh, Señor, voy a empezar a peinarme. Voy a empezar a arreglar mi vida con la ayuda de Dios. Mira, el verso 25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Eso trae mucha bendición a la vida de las personas que están a tu alrededor, incluso del necesitado, termina diciendo el capítulo 1, del huérfano, de aquellos que están sufriendo, como veíamos incluso en el Club de Jesús, no sé si lo viste, esa familia que ama a Dios ha decidido adoptar a niños que han sufrido, cuidar a los niños huérfanos, a los que están sufriendo en esta sociedad, porque han puesto atención y han querido poner en práctica lo que escucharon de Dios. Escuchar y poner en práctica trae mucha alegría. Honrará a tu Padre, ¿cierto? Honrará a tu Padre Celestial cuando escuchamos y ponemos en práctica. Si no lo hacemos, finalmente el cristianismo, la vida de fe, se vuelve un objeto de burla, de hipocresía, ¿cierto? De personas que van a la iglesia pero que siguen viviendo igual. Entonces, a todos los que me están escuchando, hay mucha alegría en madurar. Primero resistiendo la tentación. ¿Cómo se hace eso? Reconociendo la situación de nuestro corazón. Hemos visto que se resiste la tentación teniendo oídos para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Como Jesús respondió a la tentación de Satanás. Siempre respondió la palabra, dice, escrito está, respondía Jesús a la tentación de Satanás. Podemos resistir la tentación confiando en que nuestro Padre nos da cosas mejores que las que fluyen de nuestro corazón y de nuestro deseo a veces torcido. Entonces, sabiendo que nuestro Padre nos da cosas mejores, podemos acudir a Él con total confianza en oración. Acudimos a Él con total confianza para recibir su perdón, su gracia. No quiere decir que la vida cristiana va a estar siempre perfecta. No, pero sí podemos acudir a Él, volver a la palabra de Dios y recibir dirección, perdón, su gracia, su espíritu y dirección para nuestra vida. Justo esta semana escuchaba de un hombre en la iglesia, que lleva varios años en la iglesia. Y sin embargo, nunca había tomado en serio leer la Biblia diariamente. Y en nuestra iglesia hicimos un regalito muy, pero muy sencillo, que es este pan diario de devocionales, con una lectura, con un devocional pequeño para cada día, pero un plan de lectura de toda la Biblia en el año. Y me dijo, Pastor Juan Esteban, estoy súper contento haciendo esto todos los días y siento que mi vida está cambiando, siento que mi familia se está dando cuenta de ese cambio. Esa es mi oración por mí, esa es mi oración por ti, que podamos madurar y empecemos a acercarnos a Dios de tal manera que confiemos en Él y queramos entonces empezar a resistir los deseos de nuestro corazón, reconociéndolos
pero con la vista puesta en nuestro Señor, reconociendo que tenemos un Padre que da generosamente, por eso entonces oramos y dependemos de su gracia, escuchando y poniendo en práctica su palabra. Te quiero invitar a orar. Yo no sé cuál es tu situación de vida hoy. No sé si a lo mejor eres un creyente que está llevando hace mucho tiempo una doble vida, o a lo mejor eres un creyente que está siendo tentado y tienes una tentación de entregarte a eso. Le voy a pedir a Dios que hoy día en tu corazón confíes más en tu Padre y quieras resistir a esa tentación. O quizás tú eres alguien que se ha mantenido lejos de Dios y estás viviendo las consecuencias de tu vivir conforme a tus propios deseos. La Biblia dice que ese final, el final de ese tipo de vida, es muerte. Es como algo que se está creciendo en tu interior, pero que nacerá muerto. Y Dios quiere que el ser humano tenga vida y vida eterna y abundante. Inclina tu rostro y vamos a orar juntos. Señor, reconocemos hoy que te necesitamos y que de muchas maneras hay mucha inmadurez en nuestro corazón. A veces nos hemos entregado a los deseos necios de nuestro corazón. Hemos desconfiado de ti de muchas maneras. Y también hemos buscado excusas, incluso le hemos echado la culpa a otras personas de nuestros deseos, incluso te hemos echado la culpa a ti. Perdónanos, Señor. Y confiando que de ti viene todo lo bueno, nos arrepentimos, Señor. Queremos recibir de ti tu perdón, tu gracia, tu espíritu, tu paz. Que nos dé fuerza de voluntad para diariamente querer conocerte y caminar contigo el resto de nuestra vida hasta disfrutar plenamente en tu presencia contigo. Gracias, Padre Celestial, porque tú también nos das propósitos. Tú incluso puedes cambiar nuestro corazón poniendo en nuestros corazones tus anhelos, tus deseos. En el nombre de Jesús. Amén.